Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva píldora de estudio que en este caso pues va a estar relacionada con la Constitución Española. Me gustaría pues conmemorar el 6 de diciembre, que recordamos que es el día de la Constitución Española, que tenemos que recordar que es el día en el cual pues se conmemora lo que es el día tal cual oficial de la Constitución Española como motivo del referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. ¿Vale? Recordemos que en ese caso pues, se preguntó si es un referéndum en el cual se lanzó la pregunta de ¿aprueba la Constitución? Y pues en todas y cada una de las provincias se llegó a un rotundo sí. ¿Bien? Pues bueno, ¿qué mejor manera de trabajar en este caso, de recordar el Día de la Constitución Española? Pues trabajando uno de los títulos que más juego da de su estructura. En este caso, el que está relacionado con la reforma constitucional. ¿De qué título estamos hablando? Pues estamos hablando del título 10º. Ese título 10º que contiene los artículos 166 al 169 y en este caso pues me gustaría, antes de comenzar a trabajar las principales diferencias, motivos de esta píldora de estudio entre el procedimiento ordinario y el procedimiento extraordinario, quiero que nos situemos, os invito a que nos situemos, ¿vale? 166 hablamos de la iniciativa de la reforma constitucional, quienes tienen esa iniciativa. 167 hablamos de la reforma ordinaria y el 168 nos viene a contar qué es la reforma extraordinaria. Por último, para terminar este título 10º de la Constitución, nos vamos al 169, en el cual pues aparecen reguladas cuáles son los casos en los que no tiene cabida la reforma constitucional, ¿vale? Bien, pues vamos a trabajar las principales diferencias entre cada uno de los artículos que estamos comentando. Iniciativa de la reforma constitucional. Es importantísimo que nos fijemos que en ese artículo 166 nos relaciona el artículo 87 en este caso con lo que tiene que ver en este caso con el 166, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues recordamos ese artículo 87, regulado dentro del título 3º de las Cortes Generales, donde en este se nos decía quiénes tienen iniciativa legislativa. Ya tenemos por ahí otra píldora de estudio donde hablamos de la diferencia entre iniciativa legislativa, potestad legislativa y potestad reglamentaria. Bien, pues en ese artículo 87 no nombran como iniciativa de reforma constitucional al Gobierno, al Congreso y al Senado, y posteriormente, en su segundo apartado, nos habla de las asambleas de las comunidades autónomas. Cuidado, porque en ese mismo artículo 87 no están citando lo que es la iniciativa popular. Y en este caso, hablar de iniciativa de reforma constitucional, no podemos tener en cuenta el tercer apartado de ese artículo 87. ¿Qué es lo que nos quiere decir Cristina? Pues que para la iniciativa de reforma constitucional contamos con el Gobierno, con el Congreso, con el Senado, la Asamblea de las Comunidades Autónomas en su caso, pero no contamos, como ahí bien nos muestra ese esquema, con la iniciativa popular, ¿vale? Pues a continuación vamos a pasar a trabajar las principales diferencias entre lo que nosotros conocemos como la reforma ordinaria y lo que nosotros conocemos como la reforma extraordinaria. Os invito que ante cualquier pregunta de examen pensemos, ¿vale? ¿De qué artículo o de qué título de la Constitución Española me están hablando? Me están preguntando a efectos de reforma. Es importantísimo que sepamos situarnos. ¿Por qué? Porque de ello va a depender que se elija un procedimiento u otro, ¿vale? En el artículo 167 se regula lo que es la reforma constitucional de carácter ordinario. Y hablamos, en primer lugar, de que los proyectos de reforma constitucional deben de ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, como ahí aparece reflejado. Cuidarnos los términos de 3/5, por supuesto, en contraposición con lo que vamos a ver en el 168, que serían 2/3, y la expresión de cada una de las cámaras, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se puede llegar, como es en ese primer nivel, se puede llegar a un acuerdo, perfecto. Pero ¿qué ocurre si no llegamos a ese acuerdo? Es entonces donde entra a formar parte esa comisión paritaria, esa comisión de composición paritaria de diputados y senadores. ¿Cuál es la misión de esa comisión paritaria? Elaborar un nuevo texto que va a ser de nuevo votado por las cámaras, por el Congreso y por el Senado. Y que para que sea aprobado volvemos a necesitar esa mayoría de 3/5 partes. ¿De acuerdo? Paso importante es el último. Vamos a imaginar en este caso que tampoco se logra aprobar lo que es el proyecto, en este caso mediante esa mayoría. Pues siempre que el texto haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado,
el Congreso, por mayoría ahora de 2/3, podrá aprobar la reforma, ¿vale? Tener cuidado con cada uno de los tres puntos que hemos citado ahí. ¿Cuándo hablaríamos de mayoría de 3/5 y cuándo hablaríamos de mayoría de 2/3? ¿Vale? Cuidar ese aspecto porque es bastante importante y da lugar a mucho juego ante cualquier pregunta de examen. Además, como el papel que ahí tiene en este caso esa comisión paritaria. ¿Bien? Vale, pues pasamos a la siguiente y quiero que nos demos cuenta que cuando nosotros estamos hablando de la reforma ordinaria existe la figura del referéndum, pero ese referéndum aquí en el 167 no es obligatorio. Una vez que haya sido aprobada la reforma por las Cortes, será sometida a referéndum cuando, no siempre, como veremos en el 168, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes, como comentamos, a su aprobación una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Por tanto, ese referéndum en el artículo 167 no es obligatorio. ¿Bien? Pasamos al 168. Pasamos a la reforma extraordinaria. Ese carácter extraordinario vamos a hacer uso de él cuando se pretenda o bien revisar totalmente la Constitución española o cuando bien esa revisión sea parcial. Pero siendo parcial, afecte a esas partes, por así decirlo, sin desmerecer la importancia de los restantes, más importantes. El título preliminar, capítulo segundo, sección primera del título primero, o diríamos mejor, ¿verdad? Sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución española y además el título segundo. Entonces, como hay bien reflejo en ese esquema, os recomiendo que cuidemos mucho la estructura de esos títulos, porque imaginar que ante cualquier pregunta, y además así lo hacen, nos dicen, si se quiere reformar el artículo que tiene que ver con el derecho de petición individual y colectiva, ¿qué tipo de reforma se llevaría a cabo? Entonces nos exigen saber situarnos y saber centrarnos también en este artículo 168. ¿Recordamos? Bien revisión total o bien, siendo parcial, afecten a cada uno de esos títulos y nos cuidaremos mucho de cada uno de los artículos que encontramos ahí, ¿vale? Vamos a estudiar el procedimiento del 168, que a grandes rasgos, pues antes de entrar dentro de cada uno de los aspectos que ahí vemos, sería importante ver las diferencias con el 167. Lo que para el 167 eran 3/5 en un primer lugar de las cámaras, aquí hablamos de mayoría de 2/3. Y algo que lo diferencia claramente del 167 es esa disolución inmediata de las Cortes. ¿Sabéis por qué, chicos? Porque si se aprueba en este caso por esa mayoría de 2/3 de cada cámara, inmediatamente se tienen que disolver las Cortes, ¿vale? Se proceden a elegir nuevas cámaras y esas nuevas cámaras tienen que ratificar de nuevo, como ahí aparece, por la misma mayoría esa decisión anterior, ¿vale? Ese referéndum que en el 167 era no obligatorio, en el 168 vemos que sí es obligatorio. Y por último, para terminar de trabajar la reforma, pues veremos en el 169 aquellos casos en los cuales no podrá iniciarse la reforma constitucional. ¿Cuándo? Cuando esté en tiempo de guerra o cuando estemos en vigencia de algunos de los estados que hemos visto en el 116, alarma, excepción o sitio. Os recuerdo, a efectos de posibles confusiones, que en este caso debemos de cuidar el hecho de que en algunos exámenes pues intentan confundirnos con pues cuando esté en trámite una moción de censura, cuando esté en trámite una cuestión de confianza, nada, ¿vale? 169, ¿en qué casos no tiene cabida la reforma constitucional? ¿De acuerdo? Bien, pues no podemos terminar esta píldora tan importante sin citar a día de hoy cuántas han sido y cuáles las reformas que se han llevado a cabo en la Constitución española. Mirad, en 1992 se llevó a cabo la primera reforma constitucional por la vía ordinaria del artículo 13.2. En este caso consistió, como ahí explico, en añadir el inciso y pasivo en el artículo 13.2, ¿vale? Ese artículo 13.2 que recordamos, porque aquí estaríamos hablando del ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales, ¿vale? Posteriormente, en el año 2011, se llevó a cabo la segunda reforma constitucional, donde íntegramente
quedó reformado el artículo 135, cuando estamos hablando del principio de estabilidad presupuestaria, ¿vale? Bueno, pues por mi parte es todo lo que os quería comentar. Creo que es una materia que da muchísimo juego y así os pido, por favor, pues que cuidemos el hecho de título 10º, reforma constitucional, 166, la iniciativa, quién la tiene y quién no, 167, reforma ordinaria, 168, reforma extraordinaria, comparamos y vemos similitudes y diferencias, cuidamos mayorías y en el 169 se nos especifica en qué casos no se puede llevar a cabo, no se puede iniciar la reforma constitucional, ¿vale? Bueno, espero que quede entendido y cualquier dudita que tengáis, pues lo dejáis a través de los comentarios, ¿de acuerdo? Chaito, nos vemos en la próxima.